Bueno, ¿alguno ha probado la chicha? Yo sí. Yo también. Yo no. Y yo tampoco. ¿Y por qué no lo han probado? Pues no sé, eso siempre tenía como una connotación como rara, o sea, a mí no me llama la atención. Pues en mi caso diría que yo no he tenido como ni el tiempo ni la oportunidad de probarla realmente. Y pues tampoco es algo que en lo que piense demasiado como para hacer, entonces tampoco la he probado por eso mismo. Personalmente, yo sí la he probado porque, bueno, cuando uno viaja por toda Colombia, pues eso es como una vía institucional que a uno siempre le dan como a probar, ¿no? Entonces, leyendo un poco el texto, me parece muy interesante cómo hacen esa comparación o cómo la desinstituyen y la van eliminando del sistema, diciendo que era una bebida mala y que volvía a la gente torpe, pero que por ende la cerveza en su contraparte era una opción mucho más saludable. Y hacen exactamente lo mismo. Sí, hacen exactamente lo mismo, o sea, súper hipócrita, ¿no? Sí, Total, sobre total. todo porque yo siento que la razón por la que la mayoría de la gente ahorita no consume chicha es porque la empiezan a asociar con lo que pues, los de esa campaña política como de higiene pretendían, que es con enfermedades o con algo que es insalubre y de las clases que son pues bajas. Sí, yo también pienso que, o sea, el hecho de como estigmatizar la chicha hace parte como todas esas políticas que bien decía Mariana, que se han tratado como de priorizar en pro como de mejorar la concepción de higiene que debe tener la ciudad de Bogotá, bueno, como tal, Y de solo Bogotá. modernizarla. Exacto. De decir que una ciudad moderna equivalía a una ciudad que era limpia. Y eso pues uno lo podía ver en el texto como en las partes, no sé si ustedes se acuerdan, que decía que el Estado tenía como el rol, la potestad de crear como leyes, normas, acuerdos, digamos, tanto a nivel estatal como hacia los habitantes para regular, por así decirlo, como todos los factores que no hacían posible ver como esta imagen de ciudad moderna que querían como priorizar o querían como ejemplificar, y a su vez pues también como mejorar la higiene en sí, o sea, ellos se focalizaron como con el propósito firme de mejorar la higiene a como de lugar. Sí, pero siento que también va un poco más allá, porque el hecho de empezar a estigmatizar la chicha, que es algo que ha sido parte de nuestra cultura, pues desde antes que tuviéramos la noción de lo que creemos que es una ciudad moderna, pues es como castrar nuestra cultura y pues hacernos sentir avergonzados de ella o pensar en ella como algo ordinario cuando realmente no debería ser así. A mí me parece muy hipócrita ese discurso de que entonces la chicha, que hace lo mismo que la cerveza, sea algo malo o insalubre solo por el hecho de que la consumen mayormente la gente de estratos bajos. O sea, total, porque pues si uno se pone a ver como la relación que hay con la higiene verdaderamente, la chicha no es que tenga como un factor determinante en categorizar si una ciudad es higiénica o no, ni tampoco pues en sí como el consumo de ningún tipo de bebida alcohólica, bueno, en sí como ningún alimento, más bien como la disposición de lo que se hagan con los residuos o con los frascos y demás, puede que tenga incidencia, y eso se ve como reflejado como en el manejo del acueducto, de los alcantarillados, del manejo de las basuras, como el orden que se debe tener como en los barrios. Pues es como la impresión también que yo tengo como de la lectura también. Sí, es que siento que el problema se arraiga más que todo es cuando se relaciona la chicha con la clase baja. Porque en ese momento la gente quería era mostrar a Colombia como un país más desarrollado, con una clase más pues rica, y pues digamos que todo eso lo relacionaban con la clase trabajadora, y la clase trabajadora que era para ellos algo sucio. Y al ser algo sucio pues también los afectaba en cierto modo, porque algo que me llamó mucho la atención en la lectura era como que relacionaban que las enfermedades eran culpa de la clase obrera. ¿Por qué? Porque ellos creían o tenían el falso pensamiento que las enfermedades se transmitían a partir del aire. Por lo tanto, la manera, digamos, de ellos salvarse de enfermedades era básicamente higienizar a la clase trabajadora, porque ellos eran supuestamente los que traían las enfermedades por la falta de higiene. Pero pues digamos que ellos no tomaron en cuenta que esa falta de higiene no era porque ellos quisieran ser así, sino más bien por la falta de oportunidades Y de medios también. Y de medios, exacto, porque tal vez la clase alta podía tener, no sé, jabón o lo que sea para poderse higienizar más. En cambio, pues la clase trabajadora no tenían la posibilidad. Antes era muy difícil para ellos, no sé, conseguir un par de zapatos o algo así. Entonces digamos que era
mucho más complicado y no era realmente su culpa. Entonces, este hecho de higienizar, de prohibir Sí. la chicha y todo eso, era una manera de reducir las enfermedades, no para un bien común, sino para el bien de ellos mismos. Sí, yo entiendo que igual es necesario como regular ciertas actividades que hacemos en nuestro tiempo de ocio, como darles las leyes que necesitan y pues cierto nivel de salubridad. Y a mí lo que realmente me molesta es que tuvo un efecto como tan, como tergiversado, por decirlo así, como ya no es solo regular, sino que es avergonzarse de lo que uno considera como parte de la cultura de uno, o que Total. debería ser, para mostrarle algo a un país de pronto exterior, que sea del primer mundo, cuando a ellos ni siquiera les importa lo que consumimos o no acá. Y vienen acá a consumir lo que a nosotros nos da vergüenza decir que consumimos. O sea, y es que no solo significa como limitarse como a la chicha. También la gente cuando... Hay veces aquí en la universidad que cuando yo digo que voy a ir a comer picada o un chicharrón o tengo ganas de pelanga, o sea, a uno lo miran como si fuera un Sí, bicho raro, te como si estigmatizan. o sea, como si me estuviese comiendo algo insalubre. Sí, o sea, total, y recordemos que en el siglo XX también todos estos problemas se presentan y toda esta higienización también viene es porque hay un crecimiento de población totalmente exponencial, o sea, en 1912 vemos más o menos unos 150.000 habitantes y en solo 20 años esa población se duplica, entonces claro, o sea, ese incremento súper rápido que hemos durante todo este periodo de tiempo hacen que esos problemas sean mucho más visibles y que bueno, o sea, para los ricos, que así lo mencionaban, pues no era un problema porque ellos vivían bien en sus casas en las partes altas y como lo mencionan en el texto, eran los pobres que mencionan en las partes más bajas donde todo el agua sucia que digamos, los ricos usaban y que desechaban, eran los pobres los que la tomaban y así es que se enfermaban. Entonces podemos también ver como en la epidemia que hubo en 1918 en donde se enfermaron pues el 80% de la población era gracias a que no había una consideración total de esta. Entonces, esa acción también viene, o sea, complementando un poco lo que ustedes dicen, es de ese hecho de cómo podemos hacer para que esta sociedad sea más progresista, pero también que los beneficie a ellos, porque tenemos que recordar que esta enfermedad también afecta mucho a la población joven. Por ende, se dieron cuenta que esta problemática de salubridad y de higiene también era una cosa de productividad. Entonces, si hacíamos a la sociedad mucho más limpia, era mucho más productiva y teníamos un incremento en la economía y pues en general en la sociedad colombiana. Eso es Yo también verdad. creo que eso, más que nada, en vez de haber mitigado, no sé, como leyes y demás, fue mitigado como la idea o la noción, como que la chicha es sinónimo de, sí, como de algo bajo, algo desagradable. Más bien el Estado debió trabajar como, bueno, no debió, también debe trabajar como en políticas o proyectos que como que limiten esa segregación, como esa estigmatización que la gente en sí ha generado como hacia muchas cosas que también, pues como bien decía Mariana, o sea, fomentan como parte de la cultura propia del país. Sí, me parece que deberían hacer como esas políticas que empezaron a implementar, pero ahora más conscientes de realmente qué es lo que se quiere. Si se quiere un país más desarrollado, no significa realmente tener un país sin cultura o sin algo de lo que enorgullecerse. Sí, no, total, porque esa es como un resumen de nuestra política y de nuestro país en donde se olvida la memoria, se borra la memoria y es algo que aquí pues es un problema muy evidente y es algo que tenemos que cambiar en donde tenemos que conservar lo nuestro, cuidar lo nuestro, recordar lo nuestro porque eso es lo que nos hacen nosotros colombianos y al final es lo que nos da nuestra identidad y pues nuestra esencia, ¿no? Sí. Sí, esa modernidad no es sinónimo de segregación, yo creo que modernidad debe ser más bien como un sinónimo de construcción tomando en cuenta un legado. Sí. Bueno, Fabio, te vamos a invitar a tomar chicha.